Bienvenido a nuestro estudio de los profetas menores. En esta lección vamos a explorar el libro de Amós. A diferencia de Isaías y algunos de los otros profetas, Amós es un hombre común. Trabaja como recolector de higos y de pastor, viniendo de un pequeño lugar llamado Tecoa, a unas 12 millas al sur de Jerusalén. Aunque Amós es del reino del sur de Judá, Dios lo llama a predicar al reino del norte de Israel. Amós dice de sí mismo en 7:14 al 17: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Ahora, probablemente creas que al reino de Israel no le está yendo tan bien si Dios les está enviando un profeta. Por fuera, sin embargo, las cosas se veían bien. Amós escribe esto durante un periodo en el que Israel tenía una gran prosperidad y fuerza militar bajo el liderazgo de Jeroboam. Esto es aún más impresionante cuando se considera la línea de tiempo. Esto sucedió a menos de una generación de que los asirios los destruyeran completamente. Amós comienza su ministerio a principios del reinado del rey Usías en Jerusalén, que duró 52 años. Según su libro, Amós se convirtió en profeta 2 años antes del terremoto. Este terremoto es un evento masivo que sería recordado durante siglos por ambos reinos de los hebreos y se usaría para ilustrar la llegada del día del Señor. También nos ayuda a ubicar en el tiempo a Amós con cierta precisión. Amós está profetizando al mismo tiempo que Oseas y podría ser amigo de los profetas Jonás o Eliseo. También pudo haber sido una influencia para Isaías y Miqueas cuando eran niños. En los capítulos 1 y 2, Amós demuestra su don como delicado diplomático. Comienza predicando algo que Israel quiere escuchar, usando las buenas noticias para prepararlos para las malas. Les dice que las 6 naciones enemigas de los hebreos van a ser juzgadas por Dios. Amós nombra a estas naciones una por una, y la gente se emociona al escuchar que serán castigadas. Al principio, a Israel realmente le gusta este nuevo profeta. Se sienten cómodos con las cosas que tiene que decir hasta ahora. Sin embargo, una vez que los atrae, las cosas se vuelven un poco más personales. Después de anunciar el juicio para 6 naciones enemigas, Amós habla de un 7º juicio dirigido a los otros hebreos, el reino del sur de Judá, en el 2:4 al 5. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Judá y por 4 no revocaré su castigo, porque despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus decretos, y porque les hicieron errar sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré fuego a Judá, el cual devorará los palacios de Jerusalén. Ahora, recuerda, él está hablando al reino del norte de Israel cuando da este juicio. Aunque se profetiza cerca del reino del norte, aún así, él está condenando a ellos y no a nosotros. En este punto, su audiencia probablemente se mantenga relajada y sin preocupaciones. 6 habría sido un número muy común para usar al enumerar cosas como esta. Pero cuando Amós agrega esta 7ª nación, debe concluir porque el número 7 representa la terminación. Como puedes ver, los números y los patrones tienen cierto peso en el contexto de las Escrituras. El número 7 era un patrón significativo, pero aún existe otra tradición de contar de 8 en 8. Encontramos un ejemplo de esto en Eclesiastés 11 del 1 al 2, cuando el autor va más allá del número típico de cumplimiento diciendo: Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a encontrar. Reparte a 7 y también a 8, porque no sabes qué mal vendrá sobre la tierra. Entonces, justo cuando la audiencia suspira de alivio porque Amós ha llegado al final, el profeta tiene las agallas para condenar a una 8ª nación, el mismo reino del norte de Israel. Él dice: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. Lo que viene a continuación es un poema de juicio, mucho más severo que las palabras dirigidas a las otras naciones. Este poema detalla los graves pecados de avaricia, lujuria y profanación de los lugares santos de Israel. Incluso tiene el descaro de traer bienes robados al Señor como ofrendas sagradas. En Amós 2:13 el Señor dice: Yo pues haré tambalear sus pies como se tambalea la carreta repleta de gavillas. Para decirlo sin rodeos, Dios ha tenido suficiente de ellos y nada los salvará de su ira. Esta ira futura, que parece tan increíble frente a su riqueza y seguridad, es descrita por Amós con gran habilidad poética.
Proyecta imágenes que lastiman sus corazones y dejan huella. Están siendo atraídos para escuchar lo que tiene que compartir. El mismo hecho de que Amós esté allí debería hacer que presten mucha atención. ¿Rugirá el león en el bosque sin haber cazado presa? Dice Amós 3:4. Continúa. ¿Se alzará la trampa del suelo sin haber atrapado algo? ¿Se tocará la corneta en la ciudad y no se estremecerá el pueblo? ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que el Señor la haya hecho? Él continúa en los versículos 7 y 8. Así, nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Probablemente te estés preguntando, ¿qué está diciendo Dios que es tan importante que exige estas medidas? ¿Qué es tan importante para que Amós tenga que viajar tan lejos de su hogar para predicar a la gente que termina odiándolo por hacerlo? Dios dice en el capítulo 3, versículo 12, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel que en Samaria se sientan en un borde de la cama o en un diván de Damasco. ¡Qué imagen! Sus lujos y todo lo que les quede quedará hecho pedazos, como arrebatados de la boca de un león devorador. Lo explica en Amós 3:15 diciendo, yo golpearé la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. Muchas casas serán arruinadas, dice el Señor. Si el reino del norte no se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios, serán destruidos. Por eso es importante que Amós venga a advertirles. Ahora, junto con los poemas de juicio, los profetas también hablaron de un regreso y restauración. Cuando los profetas predican sobre el regreso y la restauración, debemos entender que al reino del sur de Judá se le da la esperanza de regresar del cautiverio babilónico, mientras que al reino del norte no se le da. Cuando profetas como Oseas y Amós predican la restauración del reino del norte, no están hablando de regresar del cautiverio asirio como nación, sino que están predicando de la esperanza en un futuro mesiánico para las personas que son fieles a Dios. Con el deseo de ofrecer esta esperanza, cuando el Señor le muestra visiones de la destrucción venidera, Amós se para en la brecha para orar por misericordia. Esa misericordia, sin embargo, tiene sus límites y el juicio vendrá. A partir del capítulo 7, a Amós se le muestran varios castigos que Dios quiere poner sobre el pueblo. Primero está la visión de las langostas destruyendo completamente las cosechas. Amós intercede por el pueblo y el Señor decide no actuar de esa manera. Luego viene una visión de un gran fuego que consume todo a su paso. De nuevo, Amós intercede y el Señor decide no enviar el fuego. La siguiente visión, una de una barra de plomo, representa a Dios midiendo el verdadero corazón de la gente, y es seguro decir que no le gusta lo que encuentra. Dios le dice a Amós que ya no salvará a Israel de la destrucción. En el próximo capítulo, Amós ve otra visión, esta vez de una canasta de frutas maduras. El mensaje de Dios a Amós es que Israel se enfrentará a su fin. Los cánticos de adoración en el templo se convertirán en gritos y los cadáveres llenarán la tierra. Finalmente vemos una visión de un altar en Amós 9, con Yahvé de pie junto a él, ordenando la muerte al pueblo de Israel que ha sido infiel. No importa dónde intenten esconderse, ya sea en lo alto de las montañas o en el fondo del mar, Él los encontrará y los juzgará. Ni siquiera la muerte misma los protegerá, y la naturaleza en general escuchará a su Creador y se levantará contra ellos. Yahvé dice en Amós 9:4, que no importa a dónde corran y se escondan, allí mandaré la espada que los matará. Sobre ellos pondré mis ojos para mal y no para bien. Un tema constante en las Escrituras es la idea de que aquellos a quienes se les da una mayor oportunidad e intuición son responsables en un nivel superior por lo que hacen y dicen. Un ejemplo general de esto se encuentra en el mensaje de Amós. Cuando predica el juicio de Dios, promete que el juicio de Dios contra Judá e Israel será más severo que el juicio de Dios contra otras naciones porque tienen una ventaja espiritual. Amós dice en 3 del 1 al 2. Oigan esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, los castigaré por todas sus maldades.
Tienen un historial de ser bendecidos por Dios. También se les dio la ley o la Torá, pero eligieron ignorarla por completo y optaron por perseguir sus propios deseos egoístas. Aunque ignoraron la ley, confían en que están a salvo del juicio de Dios. Los israelitas habrían propagado las historias de la fidelidad de Dios y las formas en que los bendijo. Por eso solo se enfocan en el juicio de Dios hacia sus enemigos, asumiendo que el mismo Dios de sus historias seguirá luchando por ellos aunque sean desobedientes. Entonces, Amós predica en 5:18: «Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué quieren este día del Señor? Será día de tinieblas y no de luz». Reitera esta amenaza en el versículo 20 diciendo: «¿No será el día del Señor para él tinieblas y no luz, obscuridad y no resplandor?». Como muchos que esperan en el día en que Dios juzgará a todos, los israelitas infieles se sienten muy bien consigo mismos y esperan al borde de sus asientos a que sus enemigos sean castigados, ignorando por completo su propia desobediencia. Estos israelitas infieles han ignorado la ley y han mezclado la adoración de Yahvé con la adoración pagana. Sin embargo, se sienten seguros e incluso ansiosos por el día del juicio. De lo que no se dan cuenta y de lo que Amós está tratando de advertirles es que también los alcanzará a ellos. El Señor dice además en Amós 9:10: «Pero a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el desastre». Israel, que tiene ventajas espirituales, pero le da la espalda a Dios, no solo será juzgado, sino que enfrentarán un juicio mayor que las naciones a su alrededor, que solo han tenido la creación a su alrededor para enseñarles acerca de Dios. La idea de un remanente sagrado también aparece con frecuencia en las Escrituras. Para ayudarnos a entender esto, podemos volver a la historia familiar de Noé y el arca. El arca está construida a partir de la fe fuerte de Noé y está destinada a llevar a salvo al pueblo fiel a través del diluvio del juicio. En los Evangelios, Jesús compara la fe cristiana con un caminar por un camino angosto en el que no muchos podrán permanecer. Hay muchos en el pasado, presente y futuro que afirman amar y seguir a Dios, pero la verdad es que solo un pequeño número, un remanente, escuchará las palabras: «Bien, buen siervo y fiel», cuando llegue el momento del juicio. Regresando a Amós 9:11, inmediatamente después de predecir el juicio que enfrentarán todos los pecadores, el Señor hace brillar un rayo de esperanza diciendo: «En aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado». Continúa describiendo el crecimiento de nuevos frutos y una seguridad eterna en la tierra prometida que Él ofrece a las personas de fe genuinas y sinceras. El libro de los Hechos reúne estos dos temas del juicio y el remanente a través de los discursos de Esteban y las palabras de Santiago. Mientras Esteban es juzgado por su fe cristiana, cambia la situación y pone a juicio a los que lo condenan a través de lo que se llama un oráculo profético de la corte. Durante este discurso, Esteban cita Amós 5, 25 al 27, que condena al reino del norte por su adoración pagana en el nombre de Yahvé. Esteban está haciendo una declaración bastante fuerte aquí. Él está diciendo que así como la generación de Amós es encontrada infiel, la generación de Israel que mató al Mesías es condenada como traidora e infiel de Dios. Más adelante en Hechos, cuando la iglesia primitiva es confrontada con cómo vivir plenamente la Gran Comisión, Santiago lucha por la inclusión de los creyentes gentiles usando Amós 9:11. El remanente fiel de judíos está destinado a difundir el mensaje de su Mesías a todas las naciones. Esto es lo que vio Amós mucho antes de que existiera la iglesia. El tabernáculo restaurado de David, rodeado de gentiles convertidos, es un lugar para todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre. Al terminar, consideremos esto. Aquellos de nosotros que somos parte de la iglesia podemos sentirnos como Israel, teniendo una ventaja espiritual, ya que Cristo nos ha sido familiar durante toda nuestra vida. Deberíamos preguntarnos entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado? ¿Seguimos siendo fieles o tenemos demasiada confianza todavía? ¿Y en realidad no vivimos como aquellos que siguen a Cristo? Mientras escuchamos esta humilde advertencia de Amós, recordemos que todos seremos responsables de lo que hacemos. Incluso si
todos los que nos rodean se alejan de Dios, permanezcamos fuertes en la fe y confiados en el carácter inmutable de Dios. Él es gracia y misericordia, justicia y amor.